pasa también en el tema agrícola, lo que pasa también con los cultivos frutales, lo que queremos abordar con Arturo Calderón, ingeniero agrónomo, PhD, profesor asociado del Departamento de Producción Vegetal de la Facultad de Agronomía UDEC, quien está a cargo también del Laboratorio de Relaciones Hídricas de Cultivos Frutales. ¿Cómo estás, Arturo? Un gusto. Hola, Constanza. Un gusto verte nuevamente. ¿Cómo está la lesión? Me dijeron que estabas lesionado. Sí, efectivamente, una lesión en bicicleta, pero bien, ya avanzando a poco, mejorándose, de a poquito. Eso es lo importante. Oye, Arturo, claro, nosotros hemos abordado en diversas oportunidades lo que ocurre con la escasez hídrica, esta mega sequía que viene afectando bueno, a nuestra zona y evidentemente a todo el país en los últimos 10 años, pero algo que no hemos abordado y que no nos hemos enfocado, y esa es la idea de esta conversación, ¿qué pasa con los cultivos frutales? ¿Qué pasa en nuestra zona? Y en particular el trabajo que están realizando ustedes desde Agronomía UDEC. Ya, pues muchas gracias. Bueno, sí, pues el tema del agua, el tema de fruticultura es sumamente relevante hoy en día porque estamos, a pesar de las lluvias abundantes que hemos tenido en esta semana, todavía en una situación de déficit bastante relevante. Los embalses no están en sus capacidades completas y si nosotros vemos un poquitito la proyección climática en los distintos modelos que se han hecho en distintas universidades en el mundo, también acá en Chile, sí, sobre los efectos del cambio climático en la disponibilidad de agua, la verdad es que no son estas proyecciones muy auspiciosas. Tenemos proyecciones que hablan de que la zona en donde se produce cerca del 90% de la fruticultura en Chile, que comprende desde la región de Coquimbo hasta la región de la Araucanía, donde se concentra la mayor parte de la fruticultura, va a ser que la cual en los próximos 30 años va a ser más afectada por el déficit de precipitaciones. Además, si nosotros sumamos a esto de que existe un cambio climático que tiene un componente humano muy importante, claro, y que para poder frenar en este avance del cambio climático tenemos nosotros también que reducir la generación de gases de efecto invernadero. Si esto no ocurre, si las proyecciones no se cumplen, si las metas no se cumplen, nosotros vamos a tener que en la zona centro-sur de Chile, por ejemplo, lo que es bien dramático, podemos tener aumentos de temperatura cercanos a 4 grados Celsius para fin de siglo y con disminuciones en las reservas de nieve cercanas a un 40%. Arturo, disculpa que te interrumpa, y ese cambio, porque uno puede decir, oye, son una cantidad de grados, ¿cómo afecta directamente? Porque uno tiende a pensar, y desde el desconocimiento también, y esa es la idea de esto, de ir aclarando cosas, hay escasez hídrica, chuta, le afecta en general a todas las plantas, bueno, a los árboles frutales, por ejemplo, quizás sale menos fruta. ¿Cómo afecta también en ese sentido? Hay menos cantidad, la calidad que se va produciendo también es distinta. Estos grados, ¿cómo afectan directamente también esa producción? Bueno, una excelente pregunta porque lamentablemente el cambio climático uno hoy día lo está viviendo más mediáticamente por la falta de precipitaciones y la disminución de la disponibilidad de agua de riego. Sin embargo, ese es uno de los efectos que se va a provocar. Los aumentos en la temperatura también generan, por ejemplo, una mayor presión en las plantas por un estrés que se llama estrés radiativo térmico, que de cierta forma es la combinación de altas temperaturas con alta radiación solar. En donde las plantas frutales, que tienen cierta forma de utilizar esta energía solar y hacer fotosíntesis, entran en unos ciclos un poco nocivos cuando justamente se mezclan estas dos cosas, alta temperatura con alta radiación solar. Si a esto además le sumamos falta de agua, la verdad es que se produce un cóctel que es bastante complejo desde el punto de vista de los frutales porque, tal como tú dices, puede afectar desde la producción hasta la calidad de las mismas frutas. Y aquí tenemos desde en aspectos de calidad, por ejemplo, problemas como los golpes de sol o los daños por quemadura solar en frutas, donde en algunos casos las cantidades o las proporciones de fruta que no se pueden comercializar por estos daños superan el 20-30%. Ahora, desde el punto de vista solamente del agua, estas alzas de temperatura implican, por una parte, menor acumulación de nieve, menor agua de reserva, menor disponibilidad de agua de riego, y también una mayor demanda hídrica. El aire, de cierta forma, es más secante, por decirlo de alguna forma, y esto hace que los cultivos frutales demanden más agua, lo cual obviamente se contrapone con la menor disponibilidad de agua. Como si esto fuera poco, cuando aumentan las temperaturas, también las plantas tienden a emitir brotes y hojas anticipadamente. Las tasas de aparición de hojas son más altas, en otras palabras, va cambiando si nosotros por ejemplo,
Claro, o sea, si nosotros, por ejemplo, antes esperábamos que en diciembre tuviésemos la planta que cubría todo el suelo, ya la planta estaba con todo su follaje, ahora ya no va a ser en diciembre, o en mitad de diciembre, va a ser a lo mejor la primera semana de diciembre, o la última de noviembre. ¿Qué significa esto desde el punto de vista del agua? Que mientras más grande es la planta, más agua consume. Por lo tanto, si antes nosotros esperábamos una demanda máxima en diciembre, hoy día la vamos a esperar a lo mejor en noviembre. Entonces, de cierta manera, esto implica cambios en el manejo del riego, para lo cual yo creo que todavía nos falta bastante desde el punto de vista del manejo intrapredial. Hoy día se pone mucho énfasis en el tema del agua, principalmente en la captación, en la conducción, en la desalinización, pero no se pone mucho énfasis en cuán eficiente es el uso dentro del campo, desde el punto de vista de la práctica del riego. Arturo, y en ese sentido, respecto a las diversas escalas, porque acá podemos hablar de la industria más masiva, pero también de la pequeña industria, porque, claro, mientras tú comentas eso, estaba pensando, por ejemplo, cuando uno va al campo, hemos visto en este último año cómo va variando, no sé, tengo la oportunidad de ver a un viñedo. Oye, la uva en este año fue distinto a lo que fue el año pasado, o lo que fue el 2020, o antes, oye, si nos vamos años más atrás. ¿Cómo va afectando también en ese sentido? Y en particular el estudio y las investigaciones que están realizando ustedes, ¿con qué árboles frutales, con qué tipo de plantas están trabajando específicamente? Porque me imagino, insisto, desde el desconocimiento, es totalmente distinto a lo que puede pasar, por ejemplo, con cítricos o con otro tipo de árboles. Sí. Bueno, es muy buena la pregunta también, porque de cierta manera la vulnerabilidad que tienen los agricultores a cualquier problema va a depender obviamente de su tamaño. Los agricultores más pequeños son mucho más vulnerables, especialmente porque tienen falta de redes, y eso, las redes de apoyo son sumamente importantes como para poder aplicar o usar tecnología. Y también falta mucha capacitación muchas veces a estos mismos agricultores pequeños, entonces ellos son ciertamente mucho más vulnerables al tema de la sequía. Un agricultor pequeño muy difícilmente puede hacer un pozo de 100 metros para poder sacar agua desde las napas subterráneas, desde los acuíferos. Por lo tanto, se ven mucho más afectados, sin lugar a dudas. En este sentido, ellos van a requerir, sin lugar a dudas, también una mayor inversión, no solamente en capacitación, sino también en el uso, en la adquisición de tecnologías. De cierta manera, nosotros siempre hacemos harta transferencia tecnológica a agricultores grandes, medianos y chicos, pero todos lados decimos lo mismo, que en el fondo cuando nosotros tenemos abundancia hídrica, de repente basta con que una persona se meta a un hoyo que se llaman calicatas, toque el suelo y diga si este suelo está más húmedo o no, y en función de eso va regando. Pero eso no es una abundancia, que sería un poco equiparable a una situación de pre-COVID, en donde alguien que tenía fiebre, tú le tocabas la frente y decías si le dabas un paracetamol o lo llevabas a la clínica, etc. Claro. Hoy día, en una situación de crisis hídrica, porque esto sigue estando, el problema va a ser de que ante la falta de agua ya no nos basta con bajarnos, tocar el suelo y decir que esto está húmedo o no, y cuánto se riega y cuánto no. Tenemos que tecnificarlo, tenemos que tener un dato objetivo de manejo. Y frente a eso es lo mismo que la temperatura. Ya nosotros no tocamos la frente del enfermo, sino que le ponemos un termómetro. Y de cierta manera eso es lo que nosotros necesitamos en el riego, por utilizar tecnologías que están disponibles, que están desarrolladas y ponerlas a disposición de la pequeña agricultura. Y eso es sumamente importante porque muchas veces al pequeño agricultor no se le considera en esto porque no se le cree capaz o porque muchas veces los costos de las tecnologías son caras, pero en ese momento es cuando uno tiene que pensar en la asociatividad. Por lo tanto, es importante que se asocien, es importante que se capaciten y que se adquieran las tecnologías porque van a ser los más afectados, sin duda. Sí, eso es importante también destacar porque muchas veces hablamos, y en general, no solamente en esta área, que están las investigaciones, tenemos la capacidad de investigación tecnológica y siempre dentro de la academia se trabaja y se critica mucho, por ejemplo, que no se ponga en práctica o que no se tome en cuenta esa investigación, ese estudio. Que, bueno, si nos ponemos ya más críticos, más minuciosos, el tema de la sequía viene el mundo científico hace años, décadas hablando que se nos venía esto, pero al parecer nadie lo vio venir. En ese sentido, ¿cómo poder también trabajar de acercar ese conocimiento, esas técnicas, esa tecnología y llevarla, como tú señalas, más lo micro, que son los que se van a ver directamente afectados? Y de un método también preventivo entre comillas, digo acá, porque claro, esto lo estamos ya viviendo, pero antes de que llegue de una manera más aguda. Bueno, yo creo que lo primero es generar conciencia que esto es real.
esto es real, esto no es broma, y porque llueve ahora no quiere decir que hemos superado una crisis hídrica que obviamente va a ser muy tremenda y muy severa. En algún tiempo va a ser más fácil sacar petróleo del suelo que agua, porque el gasto de agua de los acuíferos es tan grande y tan sobredimensionado a la capacidad de almacenamiento que tienen hoy día que eso va a pasar. Entonces, si nosotros no generamos desde hoy una cultura de manejo eficiente del agua, nos va a pillar la sequía en algunos cultivos y donde la única solución va a ser sacar superficie, va a sacar hectáreas plantadas. Y eso obviamente desde el punto de vista de una actividad económica que mueve mucho trabajo, que mueve mucho dinero, que es un motor de nuestra economía, la verdad es que es sin lugar a dudas un problema mayor. Y hay que hacer mucho foco en la extensión en ese aspecto, lo que tú dices, cómo nosotros traspasamos lo que estamos investigando a los agricultores. Y desde ese punto de vista es muy importante que las distintas administraciones dediquen tiempo y dinero a mejorar la forma en la cual nosotros transferimos este conocimiento. Porque no es que la gente hoy día o los investigadores no sepamos cómo regar o calcular el estrés hídrico en que la planta empieza a tener problemas, sí, sino que muchos de los problemas más bien es la transferencia, y eso se genera con mecanismos y herramientas adecuadas, pero para eso hay que gastar, para eso hay que capacitar, y hay que capacitar a quienes capacitan. No es una cosa netamente de que yo voy y les diga cómo hacer las cosas, porque así no funciona. El conocimiento con adultos, la educación de adultos, no funciona de esa forma. Y hay que hacer un seguimiento también, porque una cosa es que uno diga ya, esto se hace así, vemos que funciona quizás al inicio, pero ¿qué pasa a los 3 meses, a los 6 meses? No sé tampoco ahí a lo mejor el tiempo de cada plantación o de cada temporada, porque hay que ir viendo, quizás va variando también de acuerdo a la zona en que nos ubiquemos geográficamente y cómo va variando también este tema del mismo cambio climático. Quizás hay que ir adaptando un poquito más, hay que ir mejorando otras cosas. No es llegar y que se instale eso de una vez y que quede ahí sin supervisión, me refiero. Sí, absolutamente. O sea, desde ese punto de vista hay dos esfuerzos que hay que hacer. Por una parte, el esfuerzo de extensión, y la extensión no solamente tiene que ver con transferir algo, sino también ver si eso que se transfiere es adoptado por el agricultor, claro, y después de ser adoptado, tiene éxito en que finalmente tiene una mejor calidad de vida, una mejor producción, está logrando algo con ese conocimiento. Eso tiene que ver desde la transferencia. Pero nuevamente, para eso tiene que haber un marco teórico de cómo se hace extensión en este país, que no tiene que ver con las habilidades con que alguien tenga para hacer charla. Y de repente uno se topa con empresas o universidades que hacen extensión, pero es muy rudimentaria, es desde simplemente las ganas de querer enseñar algo. Y obviamente si eso no se sistematiza, el efecto obviamente va a ser mucho menor. Ahora, eso desde la extensión. Desde la investigación, lo que nosotros necesitamos entender de que el riego, particularmente en frutales, tal como tú lo dijiste muy acertadamente, no es lo mismo para un kiwi, no es lo mismo para una uva, no es lo mismo para un almendro, porque cada frutal tiene un momento dentro de su ciclo en que es más sensible a la falta de agua. Cada frutal tiene además, incluso la combinación del frutal con su patrón o su portainjerto, que es lo que es una planta que le otorga las raíces a los frutales, cada frutal tiene también una tolerancia particular al estrés hídrico que es distinta a la de otro, y que también no solo es un asunto de momento de estrés hídrico o de severidad, sino también de duración de este estrés. Por lo tanto, el conocimiento que se tiene que tener del riego, un riego de precisión en frutales, no pasa solamente por decir esto es lo que gasto de agua y esto es lo que repongo, sino que también pasa por entender qué es lo que sucede cuando repongo esto, esto o esto. Y la cantidad de agua que yo voy a reponer va a estar en relación con la disponibilidad que tenga. Nosotros tenemos hoy día lugares donde el agua no falta, entonces no existe el concepto de que hay sequía. Pero nos falta porque, de nuevo, pueden hacer pozos de 100 metros y tienen una cantidad de frutales para los cuales el agua que tienen es suficiente. Pero va a llegar un punto donde ellos no van a poder regar, y en ese momento es cuando el conocimiento previo va a adquirir real valor. Hoy día nosotros, como Universidad de Concepción, estamos trabajando en muchos frutales distintos. Estamos trabajando en arándanos, estamos trabajando en cerezo, estamos trabajando en avellanos, estamos trabajando en ciruelos, estamos trabajando en uva de mesa, en uva para vino, estamos trabajando en una gran cantidad de cultivos, en kiwi, en donde estamos básicamente tratando de validar y entender mejor cómo las plantas responden y hasta qué punto responden a la aplicación de agua fisiológicamente, porque si bien nosotros regamos el suelo, es la planta la que responde a eso. Lógico. Y para eso tenemos equipamiento científico que nos permite generar un conocimiento que después es transferido al agricultor. Y eso es lo que nosotros hacemos, junto con promover prácticas conservacionistas del recurso hídrico, como es el riego deficitario controlado, que es una técnica que se ocupa alrededor del mundo en lugares donde no hay agua, muy exitosamente, en donde no solo se ahorra agua, sino que además se puede lograr mejor calidad e incluso mejor producción de fruta.
Sí, el tema es importante ir destacándolo porque en diversas partes esto se están viendo afectados desde bastante tiempo atrás. Ahora se ha puesto en la palestra en mayor medida el tema de la escasez hídrica y esta mega sequía debido a lo que está pasando también a nivel central en Santiago, de que se va a racionalizar el agua en el próximo tiempo. Entonces se pone, disculpa, en la palestra esta temática. Pero esto hay que dejarlo más que claro, que las zonas rurales se viene sufriendo hace bastante tiempo. Y como tú lo señalabas, también ese trabajo que se está haciendo desde la Universidad de Concepción y principalmente desde Agronomía y en el campus Chillán, y lo que pueden ver ustedes en terreno, porque una cosa es lo que pasa en los laboratorios y ir viendo esta respuesta de las plantas, pero ustedes, me imagino, ese contacto en terreno, cómo lo van viendo y cómo pueden hacer esa conexión que, como señalábamos anteriormente, que es lo que falta, esa transferencia del conocimiento de lo que se está dando desde la academia propiamente al campo, la zona más donde se trabaja esto realmente. Ahí yo creo que hay dos cosas que son claves. La primera es que el conocimiento de adultos tiene que ser práctico, por lo tanto lo que nosotros tenemos que enseñar tiene que tener un significado para quien lo está escuchando, como punto uno. Lo segundo es que los adultos entendemos mucho también con una memoria también de tipo emotivo, por lo tanto también uno tiene que tener pasión por lo que habla y tiene que convencer de lo que yo estoy diciendo es importante. Entonces quienes nos dedicamos a la extensión tenemos que ser apasionados por lo que estamos haciendo y los resultados obviamente tienen que ser suficientemente bien robustos como para que el agricultor confíe en que lo que estamos diciendo es algo que les va a ayudar a mejorar su calidad de vida o su producción o el bienestar de su agroecosistema. Entonces, de esa perspectiva son estrategias que nosotros como extensionistas también estamos utilizando y que estamos haciendo un esfuerzo en la Facultad de Agronomía en la Universidad de Concepción para poder hacer de cierta forma la pega completa, porque no solo nos enfocamos en desarrollar una investigación robusta, sino también en llevarla a cabo a través de procesos de transferencia estudiados. La extensión que nosotros hacemos no es una extensión improvisada, es una extensión estudiada, es una extensión que se enmarca dentro de una forma de hacer transferencia. Y eso es porque nosotros entendemos que no es llegar y nuevamente dar una charla, no va en eso. Sí. Ahora, lo que tú decías es súper importante también, hoy día el agua está siendo muy cuestionada. Y mira lo importante que nosotros en agricultura se gasta sobre el 80% del agua dulce en Chile. Desde el punto de vista de uso consultivo, un 70%. Y lo relevante es que, por ejemplo, los frutales, solo para darte una idea, se puedan regar más o menos, como el rango tú que tienes de cantidad de agua aplicada, más o menos desde los 8.000 metros cúbicos por hectárea hasta los 10.000 metros cúbicos por hectárea. Entonces tú te encuentras con esas cantidades de agua, más o menos en los 320.000 hectáreas de frutales que tenemos en Chile. Eso en términos de gasto de agua dulce son cerca de 3.000 millones de metros cúbicos de agua al año. Ya. En Chile se establece que una persona gasta aproximadamente 160 litros por día de agua. Si tú lo multiplicas por 19 millones de chilenos, eso significa que el consumo humano en Chile es de aproximadamente 1.200 millones de metros cúbicos de agua. Tenemos 3.000 para el caso de la fruticultura, solamente la fruticultura y 2.000 del otro. Si nosotros pasamos de una situación de un riego más deficitario, pero no estresante, sino que simplemente un poquito más conservacionista, de 8.000 metros cúbicos, y en gran parte del país no debiéramos regar más de 8.000, si regáramos más conservacionistamente, el ahorro que generamos es cerca del 50% del consumo de toda la población al año. En otras palabras, haciendo más eficiente el riego, claro, podemos básicamente tener... Ahora, también no hay que ser iluso en el sentido de que toda esta agua que se gasta en agricultura se va a gastar en las personas, pero es para magnificar un poco la importancia que tiene un uso concentracionista del recurso hídrico. Bueno, es importante respecto también de lo que estamos viviendo actualmente como país, lo que pretende también esta propuesta de borrador de la Constitución. Nosotros el día martes estuvimos con un programa respecto a los cambios que se pretende hacer, particularmente en la temática del agua. Hay que estar informándonos respecto a todo este proceso. Bueno, Arturo, dejarte invitado también para seguir abordando esta temática que es fundamental e insisto, esto viene afectando hace años a otras comunidades y en estos momentos que quizás nos estamos viendo un poco más afectados dentro de lo urbano, se está tomando mayor atención, pero es importante ir educando, generando también esta difusión científica, así que quedas totalmente invitado para que nos pueda acompañar nuevamente acá en la Comunidad del Contenido. Ya, pues muchas gracias y gracias por la oportunidad y bueno, que tengan un rico resto de día.